Señor, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, porque vienen a escuchar tu palabra, Señor, y yo sé, Señor, que tu Espíritu Santo los ha traído y tú tienes un propósito para hablarnos esta noche. Y te quiero rogar, Señor, que abra nuestros corazones, nuestra mente, nuestro entendimiento, y tu palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestras almas, para tu gloria, Señor, yo te lo ruego. Yo sé, Señor, que tú esperas fruto de nosotros, y tú esperas, Señor, que vivamos para ti, para que tú seas glorificado, Señor, y que la gente al vernos en la calle pueda reconocer que existes, que eres real y estás vivo, Señor. Ponemos este tiempo delante de ti. Haz de acuerdo a tu voluntad, Señor, te lo ruego. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ok. Y estamos entrando. Marcos 11 inicia, si tú quieres, la última parte del Evangelio de Marcos. En Marcos 11, Jesucristo inicia su última semana en este tiempo en la tierra. Ya firmó su rostro para ir a Jerusalén y está yendo directamente a sacrificarse por nosotros. En el Evangelio de Marcos, esta es la primera vez que vemos a Jesús en Jerusalén. Pero si solo tuviéramos el Evangelio de Marcos, diríamos Jesús solo fue una vez a Jerusalén. Pero cuando ya tenemos los otros evangelios, entendemos que el capítulo 11 marca no la primera, sino la última de varias veces que estuvo en Jerusalén. Entonces, para empezar, acompáñame por favor a Daniel, capítulo 7. Daniel está después de Ezequiel, el último de los profetas. Como dice alguien, si son los profetas menores, Daniel está entre los profetas grandotes. Daniel 7. Daniel 7, versículo 13. ¿Ya estamos? Sí. Dice Daniel 7, versículo 13. Esta es una de las visiones que Daniel tiene. Y dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que se refiere a Jesucristo, que vino hasta el anciano de días, que se refiere a Dios el Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este es como que el propósito o lo que todo judío anhelaba, y digo, lo que nosotros hoy día anhelamos, ¿no? El ver a Jesucristo viniendo, porque dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Es cuando Jesucristo va a regresar entre nubes, ¿no? Y esta era la idea que muchos de los judíos tenían. Recuerdan, lo hemos estado viendo, que los judíos imaginaban la llegada de este Mesías a reinar, ¿no? Imaginaban un reino político. Imaginaban que Jesús iba a venir e iba a destrozar el imperio romano e iba a establecer el imperio, nuevamente el reino de David. Y eso va a suceder. Solo que, como ya decíamos, a través de las profecías, como cuando tú vas en la carretera y ves dos montañas, pero que no logras entender bien a qué distancia está una de la otra desde el punto de vista donde estás, así se veían muchas profecías desde el Antiguo Testamento. Se veía al Mesías sufriente y se veía al Mesías viniendo a reinar, y no se entendía muy bien cuándo era, y no se sabía que entre esos dos iban a haber 2000 años, por lo menos. Entonces, esa es la idea que aproximadamente, es más o menos la idea que todo judío tenía en esa época. Y cuando vemos, si tú tienes una Biblia con títulos, probablemente tu Biblia dice ahí en el capítulo 11, la entrada triunfal o algo así, ¿no? Y vamos a leer, dice capítulo 11 de Marcos. Cuando se acercaban a Jerusalén, recuerdas que Jesús ha estado ya acercándose a ese Jerusalén en los capítulos pasados, y ahora está ya muy cerca, junto a Betfagé y a Betania.
Betfagé quiere decir casa de higos y Betania casa de dátiles. Frente al monte de los olivos, ya muy cerca de Jerusalén, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué haces eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Me encanta, Señor, el Señor es un caballero, ¿no? No se queda con nada que no es suyo, y siempre, Dios no es deudor de nadie, ¿no? Pero cuando tú pones algo en sus manos, Él lo regresa. Lo vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Nadie que dejara tierras, familia, se quedará así, sino que recibirá 100 veces más en este tiempo con persecución y la vida eterna en el nuevo reino. Y aquí está Jesús, y es una escena, por lo menos podríamos decir, curiosa. Está Jesús acercándose a Jerusalén y les dice a 2 de sus discípulos: vayan a la aldea y van a encontrar un pollino. Un pollino es un burrito chiquitito, pero no solo en tamaño, sino más bien es un burrito joven, ¿no? Un pollino es un hijo de burro, pero que todavía no está en la edad de cargar nada, que no está en la edad de trabajar. O sea, todavía no es un burrito que trabaja, es un pollino, ¿no? Y Jesús lo manda y dice: desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta, díganle: el Señor lo necesita, y luego se los regresará. Verso 4. Ahorita vamos a hablar un poquito más del pollino y todo eso. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y así rapidito, nada más. Es increíble cuando tú obedeces lo que Dios te dice. Siempre las cosas suceden como Dios quería que sucedieran, porque Él tiene el control. ¿Te imaginas si ellos hubieran llegado donde el pollino, empiezan a desatarlo, y alguien les pregunta: ¿por qué hacen eso? Y ellos hubieran dicho: somos de salubridad, o somos de tránsito y este pollino está mal estacionado y lo vamos a llevar al corralón, o cualquier excusa que sea más creíble, porque realmente el Señor lo necesita. Es como muy loco. Pero si ellos hubieran inventado su propia respuesta, hubiera sido otra historia. Por eso siempre es mejor decir lo que Dios nos ha dicho que digamos, en vez de tratar de inventar nuestras propias respuestas ante cualquier pregunta. Y ante cualquier situación, siempre es mejor actuar como Dios ha marcado en la Biblia. Siempre. Por eso, si quieres actuar y responder adecuadamente, lo que tienes que hacer es permanecer en la Biblia y estar leyéndola todo el tiempo, porque de esa manera Dios te va instruyendo día a día. Dios no te va a poner en una circunstancia sin haberte dicho qué cosa tienes que hacer en esa circunstancia. Y en todo, aplica en todas las áreas. 1 Corintios 10:13 dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, y cuando dice juntamente no dice después, sino juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. O sea, siempre tienes una alternativa, siempre Jesús te prepara para la circunstancia que vas a tener que vivir. Y aquí a ellos les sucede, es casi curioso, pero sucede eso. Verso 7. Y los dejan, ¿no? Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y entra Jesús en esta imagen que todos conocemos sobre el pollino, sobre el burrito, y empieza a caminar, que obviamente es el cumplimiento de una profecía, Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 dice, Zacarías está casi llegando al Nuevo Testamento. Uno antes de Mateo es Malaquías y uno antes de Malaquías es Zacarías. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. ¿Y qué dice después?
humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y Jesucristo, esta profecía es la única que Jesucristo, si tú quieres, manipula, que Él deliberadamente prepara para cumplir. Es la única profecía que Jesucristo prepara para que Él pueda entrar cumpliendo eso. Y es el cumplimiento de esa profecía. Y dice, verso 8, también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y aquí se empieza a poner bueno. Hosana, ¿alguien sabe qué quiere decir? Sálvanos hoy, ¿no? Y acompáñame al Salmo 118. Salmo 118. Si tú abres tu Biblia como a la mitad, normalmente se abre en el Salmo 119 porque es el más grande. Entonces ya nada más de ahí te vas para atrás. Salmo 118, versículo 22. Eso que está sucediendo está también aquí en el Salmo. Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿A quién se está refiriendo? Recuerda, más adelante Pedro hace referencia a este mismo versículo refiriéndose a Jesucristo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego, eso es Hosana. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Y eso es lo que están viviendo. Ellos están viviendo, o sea, es el rey que está viniendo cabalgando. Es el rey y están diciendo, viene el reino de David. Y es impresionante, ellos están realmente emocionados. Pero esos mismos gritos de Hosana, tender sus mantos y sus ramas, esos mismos gritos, una semana después se van a convertir en crucifícalo. Esa misma gente que está gritando hoy día, Hosana, Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, Hosana en las alturas, esos mismos que están adorando ahí a Jesús, una semana después van a estar gritando, crucifíquenle. Curioso. Porque Jesús está montado, o sea, si en tu Biblia tienes la entrada triunfal, imagínate la entrada triunfal. Ahí viene el rey con el único vestido que tiene, montado sobre un burrito. Lo acompañan 3 o 4 personas que huelen a pescado, un recaudador de impuestos, un rebelde, o sea, sería como un porro, el celote. O sea, ese es el séquito triunfal. Realmente no es lo que normalmente te imaginarías como la entrada triunfal. ¿Cómo te imaginarías? Normalmente un desfile de triunfo inauguraba pues el rey en sus vestiduras y en un corcel blanco, ¿no? Los prisioneros de la ciudad que están tomando, ¿no? Los prisioneros, el rey, ¿no? Que capturado, eso es una entrada triunfal. Pero aquí entra Jesucristo en un burrito. Entra con su séquito de pescadores. Y Jesús en la profecía dice que entra el rey humilde. Y eso la mayoría no lo había visto, no lo había notado. Ellos pensaban que aquí viene Jesús, o sea, este es Jesús, ya lo conocían, era famoso. Ahí viene Jesús, a Jerusalén viene a tomar el reino. A partir de ahora, o sea, va a destruir el imperio romano y vamos a ser otra vez el imperio gobernante. Y ellos están pensando en eso, no están pensando en la gloria de Dios, están pensando en que ahora vamos a gobernar nosotros. Y por eso, cuando no sucede, van a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Y esto marca la pauta de todo lo que viene adelante. Vamos a seguir y luego vamos a regresar a ver un par de cositas más.
Verso 11. Entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Esta es la primera vez que Jesucristo se muestra como el Mesías. Siempre que trataban de adorarle, Jesucristo decía no. Pero en esta vez, en este momento, como vimos, Él pone la situación para mostrar: yo soy el Mesías que estoy cumpliendo Zacarías 9:9. Yo soy el Mesías, acepto que me digan Hosana, sálvanos, Señor. Acepta Él eso. Y entra en Jerusalén y en el templo. ¿Y qué dice ahí? Habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Un tip rapidito para sacar de ahí del carácter de Jesús. Jesús entra al templo y ve. ¿Qué es lo que ve en el templo? Lo vamos a ver más adelante, los cambistas, los que vendían palomas, todo ese mercado que había en el templo. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? No es impulsivo. Se va, ora toda la noche, está en comunión con Dios y al día siguiente regresa con una instrucción precisa. No como nosotros muchas veces hacemos, que nos arrancamos ahí como, ahora sí que como caballos desbocados, en vez de meditar y esperar qué es lo que Dios quiere que hagamos. A veces va a querer que hagamos algo muy fuerte, a veces va a querer que nos callemos. ¿Quién sabe qué es lo que tenemos que hacer? Dios. Y volvemos al mismo principio, tenemos que responder como Dios nos indica que debemos responder. Entonces Jesús está ahí, ve todo y se regresa a Betania. Betania es una ciudad que está muy cerca de Jerusalén, donde sucede todo esto que ya en otros evangelios está narrado, cuando esta mujer rompe el frasco de alabastro y todo eso. Están en Betania, en casa de Lázaro, en casa del ex leproso. Verso 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y este es el pasaje más difícil que yo he encontrado, creo. O sea, es un pasaje terriblemente complicado. Y estuve leyendo un par de comentarios. Y pues, a ver si quedamos conformes con lo que creo que puede significar. Jesús encuentra una higuera. Y tiene hambre. Va a la higuera. Aparte que es rarísimo todo. Va a la higuera. Y quieren fruto. Pero no hay fruto. Entonces, maldice la higuera. Le dice: nunca nadie más coma de ti. Pero además ahí Marcos añade que no era tiempo de higos. Entonces todo esto es muy raro. Porque qué irracional es Jesús. O sea, no era tiempo de higos. ¿Por qué quiere que la higuera dé fruto si no es tiempo de higos? Ok. A lo mejor ya han oído parte de esta explicación en alguna otra conferencia. Y yo no me fío mucho de ciertos comentarios. Cuando leo algo así, me meto realmente a investigar. Y sí, me metí a investigar. Y las higueras, cuyo nombre científico es, no sé, bueno. Las higueras, hay dos tipos de higueras. Hay una higuera que es normal y silvestre, ¿no? Y hay otra que se llama bifrúctida o algo así. Que quiere decir que da cosecha 2 veces al año. ¿Alguna vez han oído esta frase de higos a brevas? ¿No? Bueno, a lo mejor en México no es muy común porque a nadie que le he preguntado la ha oído, pero bueno, en Bolivia, en España y probablemente en otro lugar se usa mucho. Los higos salen aproximadamente al final del verano. Está lista la cosecha de higos a final de verano. Pero en este tipo de higueras hay otro fruto que empieza a salir, pero sale tarde. Y en otoño ya empiezan los fríos, no hay mucho sol, entonces como que ese fruto se retrae sobre sí mismo. Y queda ahí en estado latente todo el otoño y todo el invierno. En primavera vuelve a empezar a florecer todo.
salen las hojas, y ese fruto que estaba ahí vuelve a empezar su proceso de maduración. Y madura completamente a principios del verano. Entonces estas higueras dan dos frutos, uno a principios del verano, que es el resto de la fruta que salió a finales del verano el año pasado. No sé si me explico o ya los hice bolas. ¿Ahí vamos? Entonces, finales del verano salen higos. Y a principios del verano del próximo año salen las brevas. Con B grande y B chica después. Brevas. Y la frase de higos a brevas habla de algo que tienes que esperar casi un año, ¿no? Entonces, en este momento, estamos en Semana Santa, domingo, lo que hoy conocemos como Domingo de Ramos, que cae alrededor de abril. En esta época, todavía ni siquiera era tiempo de brevas. Las brevas nacen se dan a principio del verano, o sea, junio, más o menos. Pero ya debía estar el fruto ahí, que quedó del año pasado. ¿Sí me explico? En primavera las hojas salían y cubrían las brevas que no cubrían, todavía hoy sucede, cubren las brevas que ya están ahí presentes. Entonces, cuando tú ves una higuera con hojas, ya tiene que tener brevas. ¿Sí me explico? Entonces Jesús lo que está viendo es una higuera, si te fijas, versículo 13, vio una higuera que tenía hojas. Supones que tiene que tener brevas. El problema de toda esta explicación es que aún en esa época las brevas no son comestibles. O sea que si Jesús hubiera encontrado brevas, tampoco hubiera podido comerlas porque todavía están verdes. Entonces, hay un debate entre los comentaristas y los estudiosos de si esto realmente sucedió o es una parábola. Yo creo que sucedió, pero creo que Jesús estaba enseñando una parábola. Que Jesús tuvo hambre y aprovechó la circunstancia para enseñarle a sus discípulos algo que es vital. ¿Qué quiere decir esto? La higuera está verde. Promete que va a tener brevas en un mes después o 2 meses después. Pero esta higuera está verde. Promete que va a haber fruto. Pero cuando te acercas no hay nada. ¿Sí me explico? Pareciera que va a dar brevas. Y si hay brevas, van a haber higos después. Pero esta higuera no tiene nada. Solamente hojas verdes. Y está muy llena de hojas. Pero no sirve de nada. Y lo que Jesucristo está explicando aquí, lo que Dios nos quiere decir, estoy totalmente seguro que es: ojo con que seas una promesa de fruto que no lleva fruto. La higuera, acompáñame a Génesis, capítulo 3. La higuera en la Biblia representa a Israel normalmente. Y en varios pasajes de la Biblia la vas a encontrar como Israel. De hecho, Jesús en una de las profecías dice: mira la higuera cuando ves que empieza a florecer, la redención está cerca. Y la higuera o Israel comenzó a florecer nuevamente en 1948, si mal no recuerdo, cuando se vuelve a hacer el Estado de Israel. O sea que ya estamos ahora sí que en los tiempos finales. Pero además de eso, acompáñame a Génesis 3, versículo 7. Y yo sé que conoces la historia. Adán y Eva comen del fruto que no debían comer. Y dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron, ¿qué cosa? Hojas de higuera y se hicieron delantales. La higuera también representa el esfuerzo humano por cubrir lo que no se puede cubrir. Más adelante, ¿qué es lo que hace Dios? Sacrifica un animal y los viste con las pieles de este animal. Y está desde el principio el símbolo de que tú no te puedes autocubrir. Tiene que haber el sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y un cordero sin mancha, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue sacrificado para que nosotros podamos, ahora sí, estar vestidos delante de Dios con la justicia de Cristo y no estar desnudos. ¿Sí me explico? Esto verde, la higuera, representa la religiosidad. La religiosidad es aparatosa. En cualquier religión.
En cualquier religión, incluso en la religión cristiana, la religiosidad, aleluya, gloria a Dios, amén, es aparatosa. Habla, sí, suena como cristiano, habla como cristiano, viste como cristiano. Es una higuera verde, así, muchas hojas, pero no hay fruto a veces. Una iglesia increíble, tiene reuniones todos los días, tiene un edificio impresionante, van 5,000 personas por día, está impresionante, pero si no hay fruto, es una higuera estéril. ¿Sí me explico? Y esto es clave para lo que viene. Jesús ve una promesa de fruto, mucha religión, y no hay fruto. Y está ilustrando lo que acaba de suceder. El pueblo, ¿cómo recibió el pueblo a Jesucristo? Hosana, gloria a Dios, Dios en las alturas, bendito el Rey que viene en el nombre de Jesús, el nombre de Dios, el Hijo de David. O sea, es una religiosidad impresionante, tienden los mantos, las palmeras, ¡wow! Toda la higuera. No hay fruto, una semana después van a gritar, crucifícale. Y Jesús lo está mostrando aquí. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y sobre esto vamos a hablar después, porque esta parábola está dividida en dos. La segunda parte viene más adelante. Verso 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. La palabra utensilio en la NBI está traducido como mercancía, que tiene mucho más sentido. O sea, expulsó a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando mercancía alguna. Y, como dijimos, esto no lo hace impulsivamente. Esta es una orden directa de Dios. Pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué estaba toda esta gente ahí? En el templo, en esta época, cerca de la Pascua, Jerusalén multiplicaba su población, pero por mucho, se llenaba por todas partes de gente, de mucha gente que venía de otros lados a ofrecer los sacrificios, a pasar la fiesta en Jerusalén. Era como Acapulco en Semana Santa, ¿no? O sea, todo el mundo se dejaba ir, ¿no? Y si tú eras una persona que vivía lejos y llevabas tu corderito o tu borrego para el sacrificio en el templo, para cumplir lo que tenías que hacer. En el templo tenía que ser inspeccionado tu cordero. Entonces estaban ahí los fariseos y los sacerdotes y lo revisaban. Tiene que ser perfecto. Tiene una mancha. Híjole, no sirve tu cordero. Híjole, pues lo siento. Entonces tú, que habías ido a Jerusalén con tu cordero, tenías que decir, ¿qué hago? Pues mira, yo te puedo dar uno de los corderos que tenemos aquí, ¿no? Tengo uno de estos corderos y lo podemos, si quieres, está a 500 pesos el kilo. Y este cordero está, pues es de los fariseos, o sea, lleva el sello de garantía, ¿no? Entonces, va verificado, pues diríamos hoy día. Entonces, ese cordero era el que tú tenías que comprar para pasar a hacer el sacrificio. O si tú querías pagar tus diezmos y tus ofrendas, y trabajabas en alguna provincia y te pagaban con dinero romano, tú llegabas, pero en el templo decía, híjole, es que no aceptamos esa moneda aquí. Tiene que ser moneda de la que se usa aquí. Pero pues mira, aquí tenemos una casa de cambio. Entonces, al 20% de interés, o sea, pues yo te cambio. Y era un negocio. Las palomas, los corderos, eso se sacrificaba. Y tenías que comprarlos en el templo. Y si querías poner tu ofrenda, tenías que cambiar tu dinero con los cambistas del templo. Era un negocio de los fariseos y de los saduceos. Y Jesús, ¿te imaginas a Jesús
viendo gente que viajaba con todo para hacer la ofrenda, para querer agradar a Dios. Se topaba con esto y Jesús por eso se indigna y empieza a expulsar a todos y saca a todos. Y en el verso 17 dice, les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Para ellos, tenían mucha religiosidad, una higuera frondosa, pero su verdadero Dios era el dinero. Estaban interesados en ellos mismos, no en la gloria de Dios. Era una cueva de ladrones que le robaba la gloria a Dios, no solo que le robaba el dinero a la gente. Verso 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo. Pues claro, su changarro se iba a quebrar. ¿Por qué? Porque todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Y empiezan ahí a maquinar que tenemos que matarlo ya. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y nuevamente regresa a Betania. Verso 20. Al día siguiente sucede esto. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Ahora, ojo, Jesús no hizo estéril a la higuera. La higuera ya era estéril. Lo que hace Jesús es confirmar la decisión, si tú quieres, que la higuera había tomado de no dar fruto. Lo mismo sucede en nuestras vidas. No es Jesús el que te va a secar, pero eres tú el que decide no dar fruto. Y eso te va a llevar a secarte desde las raíces. Y todo árbol que es secado solo tiene un destino: la hoguera. Todo árbol que no lleva fruto será echado a la hoguera. ¿Te das cuenta? Y estamos hablando de una higuera que tenía mucho verde, muy religiosa, pero sin fruto. No tiene sentido. Y ahora, la respuesta de Jesús todavía es más complicada todavía. Pedro le dice, la higuera se secó. Y Jesús le dice en el verso 22, tened fe en Dios. Así como, ¿qué tiene que ver con la higuera? ¿O de qué me estás hablando, Jesús? Y se complica más cuando lees los versículos que sigue. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y dices, ok, ¿qué tiene que ver esto con la higuera y qué tiene que ver con todo? Esto está metido ahí a la fuerza. Pero creo que no. Ahora, este versículo es famoso, ¿no? Y es utilizado fuera de contexto en muchas iglesias y en muchas de estos cursos de autoayuda y de, pues, tú eres un campeón y, ¿no? Todo eso. Y te dicen, hasta Jesús dijo, aquí dice, cualquiera que dijera ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Ves? O sea, tienes que decirlo y lo que digas va a suceder, ¿no? Confesión positiva. Verso 24. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Confiésalo, hermano, confiésalo y vas a saber cómo. ¿Pero de qué está hablando? Número uno, ¿a quiénes les está diciendo esto? ¿Lo está diciendo a la multitud? ¿A quién está diciendo? A los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Acompáñame a una página para atrás. Marcos 8. Marcos 8, versículo 34. Llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, ahora sí que si alguien quiere ser verdaderamente mi discípulo, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo, tome su cruz
y síganme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Quiénes son los discípulos? Son personas que no están pensando en ellos mismos, porque se han negado a sí mismos, han tomado su cruz y lo siguen. No lo está diciendo al mundo, se lo está diciendo a gente que se ha negado a sí mismo, que no está viviendo para sus propios planes, que no está viviendo para su comodidad, sino para la gloria de Dios. Si tú cumples ese requisito, entonces todo lo que pidas, sí. Porque si tú permaneces en Él, sus palabras permanecen en ti, dijo Jesús, todo lo que pidas te será dado. Porque ya no pido para mí, sino pido para Dios. Ya no pido para mi gloria, sino para la gloria de Dios. Número 1, para hacer válido este versículo, tienes que ser un discípulo. Y un discípulo no pide para su beneficio personal, no pide para su gloria, sino para la gloria de Dios. Número 2, dice, tened, ¿qué cosa? Fe. ¿En quién? En Dios. No se trata de tu... No lo digas, si lo dices, cancélalo porque tu palabra tiene poder. En el pastel, el que tiene poder es Dios. Tened fe en Dios. Ahora, ¿qué quiere decir tener fe en Dios? Quiere decir, créele. No solo cree en Dios, sino créele a Dios. ¿Qué le tengo que creer a Dios? Todo lo que está aquí escrito. Y aquí está escrito que el que no toma su cruz y le sigue, no puede ser un discípulo. Aquí está escrito que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. Aquí está escrito que tenemos que mirar las cosas que no se ven y no las que se ven. Porque las que no se ven son eternas, pero las que se ven son pasajeras. Aquí está escrito que tú tienes que ser un hijo del rey, millonario, y si no vives como millonario, tienes un pecado. Entonces Jesús tenía un pecado, porque Jesús entró en un pollino. El rey, pudiendo entrar en un corcel, entró en un pollino, humillándose a sí mismo, haciéndose siervo, esclavo. ¿Sí me explico? Creerle a Dios implica que tienes que creer lo que Él quiere hacer en tu vida. Su voluntad sobre la tuya. O sea, puedo pedirle, Señor, pues, quiero un Jaguar, un Mercedes. Puedes. Pero ¿quién va a decidirlo? Él. Y si no me lo da, voy a confiar que, ok, su voluntad es mejor que la mía. Si no me lo ha dado, quiere decir que es mejor que no lo tenga. Entonces eso es tener fe en Dios. Eso es creerle a Dios. Jesucristo hizo secar esa higuera, tenía fe en Dios. Si tú quieres verlo así, podía hacer lo que sea. Acompáñame a Marcos, capítulo 14. Versículo 36. Está en Getsemaní, a punto de ser arrestado. Marcos 14, 36. Y decía, Abba Padre, o sea, papito, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. O sea, ¿te das cuenta cómo Jesús entendía lo que era eso? ¿Tú puedes pedir un penthouse? Sí. Pero ojo, es mejor su voluntad. Siempre es mejor su voluntad que la tuya. Y si no te da el penthouse, te vas a frustrar o vas a creer que es mejor su voluntad que la tuya. Dicho sea de paso, he llegado a oír en iglesias cristianas que te dicen esto que es ridículo. Te dicen que la frase
hágase tu voluntad, no te robe la fe. Como que tú tienes que decirlo y confiar y decir, hágase tu voluntad, pero que eso no te robe la fe de que sí lo vas a obtener. Eso no es lo que dice la Biblia. Hágase tu voluntad quiere decir, tú sabes mejor que yo si es bueno para mí tener ese carro, ese trabajo, esa cantidad de dinero, todo eso. Es mejor la voluntad de Dios para mi vida que mi voluntad. Eso estoy completamente seguro. Y esto habla de tener fe en Dios, creerle a Él. O sea, solo tienes que ser su discípulo y creerle a Él, y entonces se abre la puerta a estas promesas. Y todo lo que dijeras, todo, si le dices a un monte, apártate y échate al mar, va a suceder. Ahora, también nos dice aquí que tienes que creer de corazón. Cualquiera que dijera a este monte, quítate, échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Creer en tu corazón que Dios lo puede hacer. Cuando habla de un monte, la Biblia habla de problemas y dificultades. O sea, en el mundo tendréis dificultad, eso dice Jesús. Pero confiad, yo he vencido al monte. O sea, todos los montes que haya, tú les puedes decir, échate al mar, y se van a echar al mar, pero tienes que creer en tu corazón. Déjame ponértelo mucho más claro en 1 de Samuel, capítulo 1. Y vas a ver un ejemplo de alguien que puede decirle a un monte, échate al mar, porque no duda en su corazón. 1 de Samuel, capítulo 1. Yo sé que conoces la historia. Está la mamá de Samuel, ¿no? Está la mamá de Samuel, Ana, que es estéril, no puede tener un hijo y quiere tener un hijo, porque se siente humillada por la otra esposa de su marido. Entonces, ella sufre mucho porque no tiene un hijo. Ese es un monte para ella. Es una gran dificultad. 1 Samuel 1:12 dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, ¿quién? Ella, Ana. Elí, el sacerdote, estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, no soy una mujer atribulada de espíritu. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, este monte, y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y al Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella le dijo, halla tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. ¿Te das cuenta? Eso es creer en tu corazón. Llegar delante de Dios, echar toda tu ansiedad sobre Él, y decir, ok, ya está. Dios se va a encargar. Primera de Pedro, capítulo 5 nos dice esto. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y ya lo vimos alguna vez, humillaos no quiere decir, ay me humillo, sino es, después de, esto está en pasivo, o sea, sé humillado. O sea, después de, o sea, imagínate, yo jugando fútbol y pasa Ronaldinho y digo, pues mejor, Gatorade, o sea, me humillo. Pues ese sí, o sea, después de ver a Dios, humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuera tiempo. ¿Cómo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, si crees eso de corazón, eso es lo que dice. Si tú crees eso, cualquier monte que esté enfrente, vas a poder decirle, échate al mar, y se va a echar al mar. Porque además vas a tener la paciencia que es necesaria. Porque dice Hebreos que necesitas paciencia para poder alcanzar la esperanza, las promesas. Por la fe y la paciencia, después de haber hecho la voluntad de Dios, alcanzan las promesas. Fe y paciencia.
Y no solo dice que tienes que tener fe en Dios, ser un discípulo, creer en tu corazón, sino que además dice al final lo que es más duro. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El perdón es un fruto lógico de un discípulo de Cristo. Si no tienes eso, probablemente nomás tienes hojas, como esta higuera. El perdón es un fruto lógico, porque el amor es el fruto del Espíritu. Como Jesús. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No saben lo que hacen. Y eso es a lo que nos está llamando. Ahora la pregunta es, si no perdono, ¿Dios no me perdona? O sea, ¿es por obras? No. Dice la Biblia que somos salvos por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero, si Jesús dice que perdones, pues perdona. O sea, no le discutas. ¿Cómo reconcilio estas dos cosas? Pues no tengo ni idea. Pero si Jesús lo dice, yo prefiero obedecerle. Y algún día en el cielo tal vez le preguntaré cómo era. Pero si Jesús dice, nomás obedece. ¿Sabes a qué más me habla esto? Si tú no puedes obedecer y decir, pero Señor, ¿por qué? Si tú dices que es por gracia, ¿por qué tengo que perdonar para que me perdones? Quiere decir que no le estás creyendo lo que Él está diciendo. Regrésate al paso 1 y tienes que ser un discípulo y creer, negarte a ti mismo, tener fe, creerle a Él. Y vuelve a empezar este círculo porque todavía no estás listo. Cuando ya ha pasado todo eso, el perdón sale, un fruto. ¿Cuál es la diferencia entre un producto y un fruto? Un producto tiene que ser manufacturado. Tienes que hacerlo. Paso a paso. Eso es un producto. Una lata de chícharos es un producto. Un fruto sale naturalmente. O cuando has visto a un árbol así de, híjole, ya es primavera, y vas así, va otra vez, otro. El fruto sale. ¿Por qué sale? ¿Por qué? Porque está plantado y sus raíces están firmes. ¿Y qué es lo que dice Salmo 1? Pues vamos a verlo, o sea, de una vez para que ahí lo marques. Salmo 1. Márcale ahí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿qué? En la ley de Jehová, en la palabra de Dios está su delicia, y en su ley medita, ¿cuánto? De día y de noche. ¿Qué va a pasar? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, si está claro, ¿qué es lo que Dios quiere? Fruto. Pero no puedes provocarte fruto. El fruto tiene que nacer si estás plantado junto a corrientes de aguas. Y en su tiempo el fruto va a dar. Y su hoja no va a caer. O sea, vas a poder decir gloria a Dios, aleluya, amén. Pero de corazón y con sentido. No como gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Sí me explico? Y una última cosa. Verso 24. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y que os vendrá. Y dice, creed que lo recibiréis y entonces manos a la obra, ponte y hazlo. No. Porque Dios tiene cuidado de ti. Entonces, si tú estás en este mismo canal, todo lo que pidas te va a venir. No tienes que ir a perseguirlo. O sea, Señor, no tengo para comer hoy día, pero no voy a orar más porque me tengo que ir a buscar trabajo. O sea, papá, estás al revés. Dios dice que si buscas primero el reino de los cielos y su justicia, todo va a ser añadido. Entonces levántate, ponte a orar, dedícale una hora, la primera hora de tu mañana, dedícasela a Dios. Y luego sí, sal a buscar trabajo y Dios te va a guiar. Y va a venir. ¿Sí me explico? No es algo que tú tienes que esforzarte a hacerlo. Tienes que hacer lo que te toca. Pero tienes que empezar poniendo a Dios en el primer lugar de tu vida. Y todo lo que pidas,
Y si estás en este canal, lo que pidas va a ser voluntad de Dios. Va a venir. Salmo 37, y es, a ver, lo último que me salgo del programa. Salmo 37, me encanta. Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Él me va a conceder todo? Sí, espera, te estás agarrando el versículo a la mitad. ¿Qué dijo primero? Deleítate a sí mismo en Jehová. Si tú te estás deleitando en Él, pasando tiempo en oración, pasando tiempo en su palabra, compartiendo de la palabra, si te estás deleitando en Él, Él pone sus deseos en tu corazón y entonces esos deseos que tú tienes son los deseos que Él quiere para ti. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Busca primero el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Esto es un seguro completo. Todo lo que quieras y todo lo que necesites. O sea, ¿quién te ofrece algo mejor? Gratis. Gratis para ti. A Dios le costó toda su sangre. A Jesucristo le costó su sangre. Pero para nosotros es gratis. Sigamos adelante y voy tendido como bandido. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Qué cosas? Pues echar de ahí del templo a los cambistas y presentarse como el Mesías y permitir que le dijeran hosana y todo eso. Le preguntan: y oye, ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? Y me encanta que puedes ir a Jesús con cualquier pregunta. Y Jesús siempre tiene una respuesta. La pregunta es: ¿estás dispuesto a aceptar la respuesta que Jesús tiene para ti? Porque Él sí no se deja manipular. Muchos de nosotros nos dejamos manipular y damos la respuesta que el otro quería oír nada más para que nos deje de molestar a veces. Jesús no. Jesús, tú puedes acercarte a preguntarle lo que quieras. ¿Estás dispuesto a aceptar la respuesta que Él tiene? Dice, verso 29. Jesús, respondiendo, les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pues ni siquiera pudieron escribir ahí. Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Jesús les dice: ok, les hago una pregunta y luego les contesto. ¿De quién era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Si decían del cielo, Jesús había dicho: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo, el que era antes que el que viene después de mí, que era antes que mí. ¿Se acuerdan de eso? El bautista había dicho que Jesucristo era el Mesías. Entonces, si ellos decían el bautismo de Juan era del cielo, entonces ya saben con qué autoridad vengo, con la autoridad del cielo. Y ustedes están aceptándolo porque el bautista era del cielo. Y si decían el bautista no, era de la tierra, o sea, de sus propias, de su propia iniciativa. La gente alrededor tenía al bautista como un profeta, entonces los hubieran agarrado a golpes a los pobres fariseos. Entonces ellos no están pensando, no están buscando una respuesta en Jesús, están tratando de tentarle. Porque si Jesús decía: ¿quién te dio autoridad? Me la dio Dios. ¡Blasfemia! Y si decía: pues yo mismo nomás, aquí de mí mismo, lo iban a agarrar como un loco. Pero me encanta la respuesta de Jesús, porque les pregunta: el bautismo de Juan, ¿por qué les habrá preguntado eso? Yo creo que porque es en ese punto los fariseos, los sacerdotes empezaron a endurecer su corazón más y apartarse de lo que Dios quería decir. Llegó el bautista diciendo: arrepiéntanse. Y fue cuando ellos empezaron a endurecer su corazón. Empezaron a endurecerse, a ya no oír nada. Y Jesús en su misericordia les está diciendo: vuelvan al principio.
En este punto te empezaste a endurecer. Por eso no das fruto, por eso eres como la higuera. Eres verde, eres religioso, pero no hay fruto. Me encanta porque Jesús no quiere satisfacer tu curiosidad cuando le preguntas algo. Te puede contestar lo que tú quieras, pero primero quiere que estés a cuentas con Él. Si tú estás a cuentas con Él, entonces todo va a venir. Pero si no estás a cuentas con Él, nada importa. Solamente primero estar a cuentas. Isaías capítulo 1. O sea, Jesús los está llevando acá. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Otra versión dice, razonemos, hablemos, pongámonos de acuerdo. O sea, ¿te imaginas? Dios está diciendo, ven, razonemos, te escucho, te digo, pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, o sea, negros, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿De quién depende? Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Me encanta porque Jesús hace este ejemplo con la higuera y la higuera se seca. Pero nosotros no somos higueras para Él. Porque si no tienes fruto, Jesús te dice, ok, no me interesa contestarles eso ahorita, me interesa buscar su arrepentimiento. Razonemos, hablemos, estemos a cuenta. ¿De quién era el bautismo de Juan? Ustedes saben que del cielo. ¿Por qué no reconocen quién soy? Y Jesús está rogando porque los fariseos lo reconozcan como es Él, porque quiere fruto en los fariseos, porque ama. De tal manera Dios nos amó que entregó a Jesucristo. Verso 33. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Qué hipócritas, qué endurecidos. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas, porque ya sabes la respuesta. ¿Qué creo que es lo que Dios nos está diciendo acá? Número 1, Jesucristo no entró en un corcel, entró en un pollino, humilde. ¿Quién eres tú o quién soy yo para ser más que Jesús? Y tener esta idea de que yo tengo que ser el hijo del rey. Si el rey vino y no tenía dónde recostar la cabeza. Número 2. Versículo 11 dice, entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor, ¿qué? Todas las cosas. Jesucristo entra en el templo. ¿Cuál es el templo hoy día? Nosotros. Jesucristo está en nosotros y ve todas las cosas. Acompáñame a Hebreos. Si tú has hecho una decisión por Cristo, Él vive en ti y mira alrededor todas las cosas. Hebreos 4. Hebreos 4, capítulo 13. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, Dios ve tu vida y sabe y conoce tu vida. Número 1, humildad. Número 2, Él te ve, Él nos ve, Él sabe. Delante de Él están desnudas todas las cosas, las intenciones por las que estás haciendo todo lo que haces. Si es nomás por verte verde como higuera, o si es un fruto realmente, o si quieres agradarle a Dios. Número 3, no importa lo frondoso del árbol. Jesús quiere agradarse del fruto. Si el árbol está frondoso, pero el fruto no agrada a Jesús, se va a secar. No importa cuántas veces
vayas a la iglesia, no importa cuán religioso seas, si el fruto de tu vida no agrada a Jesús, y el fruto de tu vida estando solo, estando en compañía, estando en todas partes, si ese fruto no agrada a Jesús, se va a secar tu higuera, te vas a quedar estéril, eres estéril y vas a quedar seco. Número 4, ¿qué haces con tu cuerpo? Porque dice que este templo sería llamado casa de oración. O sea, me encanta porque este capítulo me habla de fe. Jesús dijo, tened fe, pero lo mezcla mucho con la oración. No puedes dividir la fe y la oración. Porque si tú crees en Dios, Dios dice, ora. Si tienes problemas y oras es porque crees que Él tiene la respuesta. Si no crees que Él tiene la respuesta, no vas a orar. Entonces ahí tienes un termómetro para medir qué tanta fe tienes en Dios, qué tanto le crees. Si le crees verdaderamente, vas a ir a Él en oración y vas a creer que eso es suficiente para darte sabiduría, para hacer lo que necesitas hacer. Y número 5, ¿qué te ha mostrado Dios que no has querido hacer? ¿Y hace cuánto? ¿Hay alguna cosa que Dios te dijo, tienes que hacer esto, y no la has querido hacer? Regresa a ese punto. O velo del otro lado. ¿Estás preguntándole a Dios cosas y no te responde? Señor, ¿y qué hago? Dime qué hacer. Voy, no voy, tengo, no tengo. ¿Qué hago, Señor? No me respondes, no me responde. Ok, ¿qué fue lo último que te dijo? ¿Dónde empezaste a endurecer tu oído? Regresa a ese punto. Dios está con las manos abiertas hacia ti. Dios no quiere condenarte, Dios quiere que estemos a cuentas. Y no importa cuál sea tu pecado, Él tiene la solución, porque su sangre puede limpiarte. Pero, ¿qué dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para terminar, acompáñame por favor a Juan capítulo 15. Juan 15. Juan 15. ¿Ya estamos? Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera. Está hablando Jesús. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano, el pámpano son los palitos que tienen las uvas por donde se unen a la vid. Esos palitos, esas ramitas se llaman pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y entiendo ahora lo de la higuera. Jesús iba a la higuera, el fruto todavía no estaba listo para ser comido, no importa, pero hay fruto y Jesús lo va a limpiar para que luego haya más fruto. O sea, estás batallando en problemas. O sea, hay un área de tu vida que de plano te tiene del cuello. Y cada día pides perdón a Dios y cada día te haces el propósito de dejar eso y al día siguiente vuelves a caer. Ok, esa es una batalla. Y las batallas a veces las ganas y a veces las pierdes. Pero lo que importa es si estás peleando de corazón. O sea, si de verdad después de haber caído te arrepientes, dices, he pecado, Señor, perdóname. Y lo sientes de verdad y es de corazón. Ok, no importa, ese fruto todavía no ha madurado. Nomás le falta limpieza y Dios lo va a limpiar. ¿Con qué lo va a limpiar? Con la palabra. Ten paciencia, Dios está trabajando en ti. Sí, es que eso ya lo llevo, pues sí. Entonces Dios quiere trabajar más paciencia en ti. Síguete arrepintiendo. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, ¿cómo? Por la palabra que os he hablado. Versículo 4, Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Te das cuenta cómo habla de lo mismo? En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. O sea, no siquiera es una invitación a algo desagradable. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, perdónense. Como yo os he amado, no les tomes en cuenta este pecado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No está poniendo una condición, está poniendo tú un termómetro. Si no haces lo que él manda, probablemente tú no eres su amigo. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo nada sabe, no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer y aquí están escritas. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Está claro lo que Dios quería decirnos hoy? Necesitas fruto, necesitas dar fruto. No lo puedes sacar de ti, pero si estás plantado junto a corrientes de aguas, Él va a producir el fruto. Si permaneces en su amor. Y si te caes, confiesas y sigues adelante. Porque Jesús todavía tiene el perdón en su mano. Y al día de hoy todavía está diciendo, estemos a cuenta, quiero que des fruto, no quiero que te seques, no quiero que vayas al fuego, estemos a cuenta. Oramos. Señor, yo te doy gracias porque tu mano, Señor, sigue extendida hacia nosotros. Papá, yo sé que te fallamos día a día. Te ruego que nos limpies, Señor, para llevar mucho fruto. Padre, te ruego que no permitas que seamos llenos de hojas verdes, pero sin fruto, Señor. Como dice, Señor, tu palabra en la carta de Judas, Señor, ser nubes sin agua, árboles otoñales que no dan fruto, muertos, Señor. Que no seamos así, Señor, sino que seamos, Padre, como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, Señor, que da su fruto en su tiempo, que, Señor, su hoja no cae y que todo, Señor, prospera para tu gloria, Señor. Gracias, Padre, porque has puesto en nosotros un poder inmenso, Señor. Es increíble el poder que nos has dado de pedir lo que querramos y que va a ser hecho. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderamente tus discípulos para poder entrar a ese poder, Señor, que tú quieres, Padre, porque quieres que seamos luz en este mundo y que podamos decirle a cualquier obstáculo que esté, Señor, obstruyendo tu gloria, poder decirle, apártate y échate al mar. Señor, yo te doy gracias porque eres bueno. Y el día de hoy, Señor, venimos delante de ti, Señor, a ponernos a cuentas. Tómate ahí 30 segundos, ponte a cuentas con Dios. Si hay un área en la que has estado fallando, dile, Señor, Señor, he pecado. Y arrepiéntete. Dile pecado al pecado. No le digas errores, no le digas me equivoqué, di he pecado. Y Señor, yo sé que en tu palabra puedo confiar y tu palabra dice que si confesamos esos pecados, Señor, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confiamos en ti, Señor, y sabemos que tú estás en nosotros y con nosotros. Gracias, Padre, porque ese privilegio solo lo tenemos gracias al sacrificio de Jesucristo nuestro Señor. Y por eso oramos en su nombre y para tu gloria. Amén.